Es importantes en torno a la causa Vicentín. Por un lado, la Corte Suprema de Justicia de la provincia, que rechazó un planteo de la compañía de ir con un recurso extraordinario federal a la Corte Nacional, y al mismo tiempo una resolución del juez civil y comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, que dispuso la intervención de la empresa por el plazo de 120 días para evitar el desguace de la empresa, y todo parece indicar que el único camino posible para evitar, digamos, el quebranto de la compañía es el proceso de cram down, de salvataje. En línea para conversar sobre el tema está Sergio Orlovich, es economista, fue veedor en el concurso preventivo de Vicentín y tiene la amabilidad de atendernos y está en diálogo con la radio. Sergio, ¿cómo le va? Buen día. Bien, buen día. Hola, Guillermo. Gracias por atendernos. ¿Qué mirada tiene sobre esta doble resolución judicial que se conoció en el día de ayer, pero fundamentalmente lo del juez Lorenzini que dispone la intervención de la empresa? Bueno, si bien hay que combinar una cosa con la otra, está claro que se trata de poderes diferentes, pero lo que hay que decir es que la actual decisión del juez Lorenzini es completa, en todo caso, el cuarto ensayo de lo que llamaríamos proceso de intervención. Tuvimos un proceso de intervención definido por el gobierno nacional de Alberto Fernández en su momento, después uno por el gobierno provincial, después uno por el propio juzgado de Lorenzini, creando una veeduría sui generis que en realidad lo interpretó como una especie de coadministración, y esta cuarta, que es una intervención ya un poco más dura, porque resuelve no solamente designar interventores por 120 días, encabezados por Andrés Llocrón, que fue el veedor anterior que eligió el juez Lorenzini, sino que además, entre otras cosas, suspende, sin derecho a la percepción de haberes por el mismo plazo, es decir, por los 120 días, a quienes tienen todos los mandatos vigentes, poderes, funciones, etcétera, y que componen el actual directorio natural de la sociedad. Lo que habría que decir a este respecto, que en realidad desde el día 10 de febrero del 2020, fecha en que comenzó todo este proceso, porque la empresa se presentó ante el juez Lorenzini para solicitar la apertura del concurso preventivo, siempre ha estado en manos de los directores naturales, nunca ha estado en otras manos. Por lo tanto, no solamente hay una responsabilidad previa a la presentación en concurso, sino que todo lo ocurrido desde aquel entonces hasta hoy tiene que ver con la responsabilidad de aquellos directores, inclusive los nuevos directores que lo sustituyeron, porque se trata de una empresa compleja que no puede ser sustituida en su directorio natural por un par de personas. Uh-huh. Y usted decía, Sergio, bueno, hay que vincularlo también con lo de la Corte provincial, que rechaza este recurso extraordinario, con lo cual, digamos, también se le van cerrando algunas puertas de estrategia, de dilación de parte de la compañía, ¿no? Claro, porque además hay que señalar que este rechazo de la Corte es el rechazo para homologar lo que fue la aprobación del proceso que ofrecido por la compañía para el pago de proveedores. En su oportunidad el juez Lorenzini había dado luz verde para homologar el acuerdo, es decir, para homologar la propuesta que la empresa había hecho de pago a los acreedores, que era violatoria de la ley de concurso, la Constitución Nacional y un montón de cosas, que es lo que acaba de tomar de forma definitiva la Corte de Santa Fe. Pero además hay que repasar y hay que volver siempre al principio para decir un par de cosas y para tenerlo en consideración por lo siguiente. Una empresa que tiene el patrimonio perdido no tiene el derecho de presentarse y solicitar la apertura de un concurso preventivo, porque en realidad tiene pasivos superiores a los activos, que era la situación real que tenía la empresa. ¿Por qué lo hizo? Mejor dicho, ¿por qué lo pudo hacer? Bueno, porque 11 días después de la asunción de Alberto Fernández, el Senado Nacional había aprobado la ley 27541, que entre otras cosas suspendía el artículo 94 del régimen de sociedades. ¿Qué es el artículo 94? Bueno, esto obliga a una empresa que ha perdido su patrimonio a su autoliquidación. ¿Por qué no lo hizo Vicentín? Bueno, porque estaba protegido por esta ley por un lado, pero además porque había ocultado en la presentación inicial del concurso, en las 1900 páginas iniciales que acompañaron la presentación, el tamaño de su patrimonio. En ese momento la empresa afirmaba que tenía un patrimonio de 40 millones de dólares, pero cuando presentó el balance definitivo al 31 de octubre del 2019, que lo debería haber presentado junto con la solicitud de apertura del concurso, en lugar de 40 millones, era positivo, era 300 millones de dólares negativo. Y hay que decir que esta ley además tuvo votos negativos a pesar de que se aprobó, y los votos negativos son curiosos desde el punto de vista político. ¿Por qué? Porque entre las personas que votaron en contra de esta ley que posibilitó que Vicentín se presente como concurso, estuvo Federico Angelini, Albor Cantar, Gonzalo del Cerro, Luciano Laspina, la actual vicegobernadora, Gisela Scaglia,
Y esta oposición afortunadamente fue minoritaria, de lo contrario Vicentín no se podría haber presentado en concurso. No obstante, todas estas personas junto a otras formaron los defensores del Todos Somos Vicentín, ¿no? Bueno, es un tema muy complejo, pregunto, para lo inmediato, ¿qué escenarios se abren y qué final usted imagina para toda esta saga que arrancó hace tantos años? Bueno, hoy hay dos escenarios. Uno es el de la quiebra, que es el peor de todos. Uh-huh. El otro escenario es la reapertura del proceso de salvataje, la de cram-down, que debe ser mirado con muchos ojos, porque obviamente hay jugadores todos muy fuertes detrás de esto. No solamente en el salvataje, en la previa, en la homologación del concurso había jugadores grandes, también hay jugadores grandes que están interesados en el cram-down. Y lo más importante es que la empresa sobreviva. Uh-huh. Que en mi perspectiva personal yo prefiero que no solamente que sobreviva, sino que siga en manos nacionales, porque la verdad que extranjerizar una empresa de ese tamaño y es todo un problema por los cambios que ha habido en la estructura del complejo oleaginoso en la Argentina, ¿no? Y por demás los niveles de concentración alcanzados. Y además en algún momento buscar la recuperación del crédito que le dio la banca pública, ¿no? ¿Cuánto le dio el Banco Nación a Vicentín en un momento que ya estaba muy complicado en términos financieros? Bueno, según cómo se mira, porque hay deudas de moneda extranjera y deuda de moneda local, en un momento era equivalente a $300 millones. Una parte fue recuperada, porque una parte estaba garantizada con un derecho de prenda sobre la producción de bioetanol, una parte no poco, pero que también está en discusión respecto de cómo se evalúa ese pago de cuentas. Pero obviamente la banca pública está muy comprometida y no se reduce al Banco Nación, porque hay un conjunto de otros bancos estatales que también son acreedores en el concurso, como el tema del Banco de Provincia de Buenos Aires y como el tema del Vice, ¿no? Sergio, gracias como siempre por el contacto con la radio. Un saludo. Sergio Arelovich, economista, ex veedor del concurso preventivo de Vicentín, hablando de estas últimas novedades que hubo en las últimas horas. Por un lado, un rechazo de la Corte Provincial a un recurso extraordinario federal de la compañía ante la Corte Nacional y al mismo tiempo una decisión del juez Lorenzini de Reconquista de intervenir la compañía de manera contundente por 120 días para evitar el desguace. Decía que se abren dos escenarios a partir de ahora. Por un lado, la hipótesis del quebranto, de la quiebra, o bien el cram-down, el salvataje, pero dijo hay que mirar con mucha atención quiénes son los interesados para que no caigan manos extranjeras y también para que se recupere el crédito que le dio la banca pública, que era por unos $300 millones. Una parte se recuperó con con parte de lo que se había puesto como garantía, pero todavía falta mucho por recuperar, tanto el Banco Nación como el Provincia de Buenos Aires y el Banco Vice. 7:32, tanda y noticias. El mejor comienzo para tu día. El primero de la mañana.